¿Cómo están, gente de la internet? Bienvenidos a otro episodio de Hablando de lo que sea, el podcast donde hablo de lo que sea que se me pegue la gana hablar durante la semana. Y si ya estás aquí, supongo que viste el título del episodio, así que para que doy más explicaciones, ¿verdad? Así que mejor corre la intro. Es el camino del héroe, con papeles y sin plan. Es el camino del héroe, con sello azul y sin final. No hay orcos, no hay espada, ni batalla colosal. Solo un trámite mal hecho y un pedo intestinal. Desde tiempos antiguos, los héroes han cruzado mares, vencido dragones y salvado reinos, mientras tú apenas puedes cruzar la calle sin tropezarte. Hoy vamos a hablar del viaje del héroe, que es esa fórmula mágica que usan las películas, los libros, los videojuegos y tu vida cuando intentas ir a renovar tu INE. El viaje del héroe es una estructura narrativa identificada por Joseph Campbell en su libro El héroe de las mil caras, donde básicamente descubrió que en muchas culturas, épocas y mitologías, los héroes viven el mismo tipo de aventuras con pequeñas variaciones, pero al final de cuentas, la misma aventura. Es como si todos usaran el mismo molde de historia, solo cambiando el nombre del protagonista. Básicamente, todo viaje del héroe se resume en 3 fases: partida, iniciación y retorno. O sea, eres un vato normal, te metiste en broncas que no pediste, sobreviviste al caos, aprendiste algo y regresaste cambiado. Y estoy seguro que esta historia que te voy a contar la conoces. Nuestro protagonista se encuentra sacándose los mocos, haciendo lo que sea que haga todos los días, cuando de repente se entera que él es el elegido. ¿Quién lo eligió? Quién sabe, pero al parecer hubo una votación donde él no estaba y él fue el elegido para salvar el mundo o cambiarlo o lo que sea. Como no queriendo la cosa y a regañadientes, agarra su morralito, lo llena de su tilichero y se lanza de cabeza hacia la aventura. Y entonces tiene su primer enfrentamiento con el villano en turno. Pero nuestro compa pues está muy verde todavía y le parten en toda su progenitora. Bien agüitadillo y con el hocico bien reventado, pues comienza a renegar de su destino, diciendo que obviamente él no es el elegido porque pues lo regresaron de nalgas bien bonito para atrás. Y es ahí donde se encuentra a algún viejito barbón que será su maestro y lo preparará para cumplir exitosamente el papel del elegido. Y después de un arduo entrenamiento de 3 días, donde nos muestran una sucesión de escenas de cómo este supera todas las adversidades del entrenamiento, pero sobre todo, gracias al poder del guión, nuestro protagonista está listo ahora sí para salvar el mundo. Y se encuentra de nuevo con el villano, que hay que puntualizar que el villano por años ha entrenado para dominar diferentes técnicas ancestrales de luchas y preparado su cuerpo físicamente para poder dominar el mundo, pero llega nuestro protagonista nalgas miadas con un entrenamiento de 3 días, el poder de la amistad, pero sobre todo el poder del guión, y después de una épica batalla logra vencer al villano y así salvar el mundo. Entonces regresa victorioso a su hogar, pero ahora ya no puede vivir solamente sacándose los mocos y rascándose el ombligo todo el día como lo hacía antes. Algo cambió dentro de él. Estoy bien seguro que si le pregunto a 10 de ustedes en qué historia pensaron, cada uno me va a dar una respuesta diferente. Porque esta forma de contar historias pues la hemos visto en un montón de formas diferentes, en el cine, en la televisión, en los cómics, en los videojuegos y en lo que sea por donde se cuentan historias. Pero a lo mejor tú no eres el más avispado y te sigues preguntando, sí, ok, pero ¿y qué carambas es el viaje del héroe? Según Joseph Campbell, el viaje del héroe inicia con nuestro protagonista estando tranquilo. Entonces alguien llega a molestar esa tranquilidad y quererlo mandar a salvar el mundo. Haciendo berrinche, pero le parten en toda su progenitora un rato. Entonces se encuentra un mentor que le va a dar sus coscorrones hasta que agarre el pedo, aprende, madura y gana algo. Y entonces regresa a su hogar. Por dar algunos ejemplos, tenemos a Luke Skywalker. Al inicio de la aventura, él está en su pedo ordeñando vacas que dan leche azul. Que por cierto, ese pedo de las vacas que dan leche azul siempre me sacó un chorro de onda.
Y porque la fuerza y sus designios hacen lo que se le pega la regalada gana, de la mano del maestro Obi-Wan Kenobi inicia su viaje. Le parten en su progenitora a ambos, a uno más que a otro, se encuentra otro maestro más viejito todavía, lo deja bien filoso para después enterarse de que andaba queriendo cachorearse a su propia hermana y también de que su papá pues no se fue por cigarros, sino que andaba haciéndosela de pedo a todo el universo, destruyendo planetas. Y después de algunos viajes espaciales, rayos láseres por aquí y por allá, Stormtroopers que nomás no le atinan a nada, Chewbacca gritando tonterías a Han Solo, llega a la conclusión de su viaje, derrotando al malo de su película y trayendo la paz al universo. Y después de todo este ir y venir, subir y bajar y demás problemas familiares que seguramente no arregló en terapia, pues ya no podía regresar a ordeñar sus vaquitas que daban leche azul. ¿Quieres otro? ¿Qué tal la historia de Simba en El Rey León? Tenemos a Simba, un leoncito con más ego que sentido común que cree que el mundo le pertenece nomás porque nació primero. Todo iba chido, cantaba con un pájaro regañón, tenía un papá con voz de Darth Vader si viste la versión en inglés, y hasta le bailaban cebras en su presentación al público como si fuera la quinceañera de la sabana. De hecho, Simba chiquito que hasta cae gordo. Pero como en toda historia buena, el karma llega rápido. Un día su tío Scar, que tiene más maldad que dientes derechos, organiza una traición nivel telenovela y ¡pum! Mata a Mufasa. Simba se trauma, se culpa como buen protagonista y se va a vagar por el mundo cual adolescente incomprendido. Y aquí empieza su viaje de héroe con una onda hippie bien rara. Conoce a Timón y Pumba, dos compas desadaptados que lo adoptan. Le enseñan a echarse pedos libremente y a no preocuparse por nada. Hakuna Matata. Porque sí, en lugar de terapia, pues le dieron la filosofía del jabalí. Pero obviamente no podía quedarse comiendo bichos toda la vida. Llega Nala, su ex crush de la infancia, que ahora lo pone nervioso de otras formas y le dice: a ver, campeón, todo se está yendo al carajo en casa y tú aquí cantando con suricatas. Y entonces Simba, entre flashbacks y visiones en el cielo donde su papá básicamente lo regaña de las nubes, decide regresar. Que a quien no le ha pasado que en un viaje se pone a platicar con las nubes, ¿verdad? Pero ahí va de nuevo enfrentándose con su pasado, con su tío rencoroso y con sus miedos. Y con las hienas que tenían más hambre que lealtad, se arma la batalla, ruge como león alfa, tira Scar al drama final y ahora sí, Simba reclama su lugar como rey. Y ya todo parece bonito, lluvia dramática, tomas épicas, himnos africanos de fondo, pero no puede regresar a ser el leoncito sin preocupaciones, porque cuando ya pasaste por culpa, muerte, bichos viscosos, visiones paranormales y el reencuentro con tu ex, pues ya no hay vuelta atrás, mi rey. Te graduaste y ahora te toca ser el jefe, dar discursos serios y ver cómo los demás te presentan a tus propios hijos mientras el ciclo sin fin sigue jode y jode. Ahora hablemos de Harry Potter. Harry Potter, como dicen las películas. Tenemos a Harry Potter, niño con cicatriz en la frente y el trauma en el corazón, viviendo bajo la escalera con unos tíos que lo trataban peor que a tamal frío en enero. El tipo literalmente pensaba que su vida iba a ser así de miserable para siempre, hasta que un día le cae un gigante barbón en moto voladora diciendo: hey, eres un mago, Harry. Y ahí arranca todo este desmadrito mágico. Harry entra al mundo de los hechizos, donde la gente usa capas sin tener frío, los profesores esconden secretos más intensos que los de una telenovela y hay un calvo sin nariz obsesionado con él nomás porque sí. Pero como todo buen héroe, pues al principio sí anda medio menso. No sabe nada, se mete en problemas, casi lo matan en su primer partido de Quidditch, que básicamente es un polo aéreo con reglas incomprensibles. Y aún así todo el mundo le aplaude porque pues es el niño que sobrevivió, aunque él ni se acuerda de cómo lo logró. Conforme avanza la historia, se rodea de sus compas, Hermione, que es la diosa del conocimiento, y Ron, que pues bueno, es Ron. Y entre los tres sobreviven a trolls, serpientes gigantes, profesores que les roban puntos nomás por respirar y la amenaza constante de que Voldemort regrese más veces que ex tóxico en la madrugada. En el camino, Harry pierde cosas importantes: a su padrino, a su escoba favorita, a su dignidad cada vez que Snape lo humilla y la posibilidad de tener una infancia normal sin que cada fin de semestre parezca el final de Avengers.
que siempre me pareció interesante que Voldemort se preocupaba bastante por la educación de Harry Potter porque siempre esperaba que terminara el ciclo para empezar a dar lata. Pero el viaje del héroe no perdona, tiene que morir simbólicamente y casi literalmente también, para renacer como el elegido que sí puede ponerle un alto al Voldemort ese, que parece villano de campaña política con solo yo puedo gobernar este mundo. Y al final lo logra, derrota al malo, sobrevive a todo y hasta se consigue una esposa y unos hijos con nombres bien complicados de decir. Pero después de todo ese viaje, pues Harry ya no puede regresar al morrito de la alacena. Ahora es un mago adulto con cuentas por pagar, canas por estrés mágico y la seguridad de que por fin ya no hay más exámenes en Hogwarts. Ahora, esto del camino del héroe aplica en todo tipo de historias que a lo mejor ni te imaginas, pero nomás es cuestión de analizar tantito el fondo de la misma. Por ejemplo, la historia de Moisés. Ahora, si eres un pecador y el único Moisés que conoces es tu compa el marihuano, pues te cuento el viaje del héroe de Moisés. Tenemos a Moisés, un bebé que inicia su historia flotando en una canasta por el Nilo como si fuera un regalo de Amazon Prime. Lo adoptan en la familia el faraón, lo crían con lujos, joyas y probablemente una educación más cara que la de cualquier influencer actual. Y todo bien, todo chido, hasta que descubre que es hebreo y no egipcio. Y que su verdadera gente está siendo más explotada que el wifi gratis. Y ahí es donde le explota la conciencia. Mata a un egipcio, ¿sí? Y se va al exilio. Básicamente se autodeporta y termina en el desierto trabajando de pastor y platicando con arbustos en llamas que para su sorpresa le contestan. Porque sí, Dios decide aparecer en forma de pirotecnia botánica y le dice: tú, mi chavo, vas a liberar a mi gente, así que deja la cabra y ponte las pilas, mijo. Moisés, con cero experiencia en el liderazgo y nulo manejo de relaciones públicas, se lanza de regreso a Egipto a decir al faraón: suelta a mi gente o se te vienen las plagas. Y como era de esperarse, pues el faraón le dice que ni de pedo. Entonces se sueltan las 10 plagas más locas que alguien se pudo imaginar: ríos con sangre, ranas por doquier, granizo nivel apocalipsis y hasta la muerte de los primogénitos, que aquí es ya cuando la cosa se pone bien dark. Finalmente liberan a los esclavos y Moisés se los lleva de excursión por el desierto. Spoiler, no era un viajecito de fin de semana, fue una caminata a nivel reto 4 elementos con 0 GPS, pan del cielo, agua de piedras y un pueblo que no hacía caso ni aunque Dios mismo les hablara desde las nubes. Y cuando pensabas que ya todo iba mejor, Moisés sube al monte Sinaí a recibir los 10 mandamientos y cuando baja, pácatela, su gente ya andaba organizando un rave con un becerro de oro. Moisés se emperra tanto que rompe las tablas, se las vuelven a mandar ahora la versión 2.0 y sigue guiando al pueblo con una paciencia que ni un terapeuta de pacientes adolescentes tiene. Pero ojo aquí, viene el giro triste. Después de tanto jalar, tanto milagro, tanta queja, Moisés no entra a la tierra prometida. Se queda en la orilla viendo desde lejos como diciendo: ¿neta? ¿Tanta joda para esto? Pero así es el viaje del héroe. Él no regresa a la canasta, no vuelve a ser príncipe ni pastor, se transforma en leyenda, símbolo y eterno guía espiritual. Si se fijan que sigue siendo el mismo molde, ¿verdad? Pero ya por puro gusto, sigamos ahora con Frodo del Señor de los Anillos, por si siguen sin ver el patrón aquí. Tenemos a Frodo, un hobbit chaparrito, peludo de los pies, amante del pan, la tranquilidad y las fiestas con fuegos artificiales. Todo estaba bien en la comarca: comer 6 veces al día, fumar su pipa, dormir siestas largas, hasta que el tío Bilbo, medio senil pero con un porte acá muy fregón, decide que ya es momento de largarse y dejarle de herencia un anillo. Pero no cualquier anillo, no, el anillo. Es entonces cuando llega Gandalf, el abuelo hippie con poderes, y le dice a Frodo: este anillito que brilla no es bling bling, es pura maldad, hay que destruirlo, mijo. Y así, sin deberla ni temerla, se lanza a una aventura. Frodo se junta con su fiel escudero Sam, que básicamente es el MVP del viaje, y 2 primos que más bien parecen colados de una peda, Merry y Pippin. Luego se les une un grupo multicultural patrocinado por Naciones Unidas: un elfo fashionista, o sea, Legolas, un enano enojón, un humano conflictuado y Boromir, que, bueno, duró más un tiempo un pedo que se echó el enano que este compa.
De ahí todo va en picada, persecuciones, orcos por todos lados, traiciones, el anillo susurrándole cosas turbias y Gollum apareciendo como un guía turístico esquizofrénico. Frodo va perdiendo peso, cordura y ganas de vivir a medida que se acercan al monte del destino. Y mientras tanto, en otro lado, Gandalf muere, revive, cambia de ropa, ahora es blanco, y la Tierra Media se convierte en un solo grito de a las armas, con guerras épicas, discursos intensos y águilas que claramente pudieron haber ahorrado toda la caminata, pero decidieron aparecer hasta el... Frodo llega a la cima, ve el fuego y en vez de tirar el anillo, se le ocurre decir, no, pues ahora es mío. Pero ahí entra Gollum, en modo gremlin empastillado. Lo muerde, se cae, se quema y se acabó el anillo, Sauron y el mal. Todo explotando como si fueran las fiestas patronales de algún pueblo mágico. Al final Frodo regresa a casa, pero ya no es el mismo. Se le nota el trauma, la mirada perdida, el hecho de que ya no puede disfrutar de un panecito con café sin pensar en lava volcánica. Así que decide irse en un barquito mágico con los elfos, como quien dice, ahí se ven, yo ya hice suficiente y nos vemos. Una de mis historias favoritas que tienen su claro viaje del héroe es Hércules, sobre todo la versión de Disney, donde la mitología griega pues fue pasada por un filtro de azúcar, esteroides, gospel y comedia noventera, porque pues las historias de la mitología real no pasan como película familiar de Disney, si saben a lo que me refiero. Pero si no, pues básicamente si se mueve, Zeus lo va a querer embarazar. Nace Hércules, hijo de Zeus, el mero del Olimpo y Hera, quien en esta versión no está celosa, loca ni homicida como en los mitos originales. En lugar de eso, pues es una mamá amorosa, porque Disney dice que no podemos traumar tanto a los niños. Total, nace el morrito todo musculoso desde la cuna y de inmediato es bendecido con la fuerza de 1000 gimnasios. Pero aparece Hades, el tío emo de la familia, gerente general del inframundo y con un peinado de flamas azul patrocinado por Hell and Fire. Hades quiere derrocar a Zeus y según una profecía, Hércules será el que arruine su plan. Así que manda a sus secuaces más idiotas, Pena y Pánico, que son básicamente los primos tontos del Coyote y el Correcaminos, para que le den un brebaje al bebé y lo vuelvan mortal. Lo logran casi, porque Hércules pierde su inmortalidad, pero se queda con fuerza suficiente como para levantar torres y lanzar caballos por los aires. Y como si se tratara de Superman, lo encuentran unos granjeros y lo crían, y Hércules crece siendo un adolescente torpe que rompe todo, no cabe en las puertas y hace ver a los demás como palitos. Siente que no pertenece porque, pues claro, no es normal tener bíceps que puedan aplastar casas a los 16 años. Entonces canta una balada bien sentimental y sentida en una colina y se lanza a buscar respuestas. Llega al templo de Zeus, que le habla desde una estatua como Alexa con esteroides y le dice: tú eres mi hijo y para volver al Olimpo tienes que ser un héroe verdadero. Lo cual no significa volverte influencer ni ganar medallas, no, tiene que venir del corazón. Y claro, como buen joven confundido, pues Hércules no entiende ni mothers, pero igual le entra al reto. Conoce a Filoctetes, el entrenador de héroes que huele a queso, grita mucho y tiene las piernas de cabra, pero alma de coach de fútbol americano. Lo entrena con una canción motivacional y luego lanza a Hércules al mundo a matar monstruos y volverse famoso. Y así empieza su gira de rockstar mitológico. Se agarra a fregadazos con el jabalí de Nemea, el ave de Stinfalo, la hidra multicabezas y otros Pokémon nivel Olimpo. Se convierte en una celebridad. Tiene merchandiser, estatuas, sandalias con su cara y todo. Pero sigue sin entender qué carajos es ser un héroe de verdad. Y es entonces cuando entra a la historia Megara. Una morra que en vez de cantar sobre amor, canta sobre no querer cantar sobre amor. O sea, Disney siendo Disney. Y con más traumas que grupo de autoayuda, obviamente, Hércules se enamora porque los hombres somos bien estúpidos y siempre nos enamoramos de la tóxica. Pero resulta que Meg trabaja para Hades porque pues vendió su alma a cambio de salvar a su ex que luego lo mandó al carajo. Típico. Hércules se sacrifica por ella, pierde su fuerza y Hades intenta conquistar el Olimpo. Hay caos, hay lava, Pegaso anda volando como loco y todo termina con Hércules lanzándose al inframundo para salvar a Megara del río de almas muertas, que es una especie de jacuzzi deprimente lleno de gente llorando. Y justo cuando está a punto de morir por amor, ¡bam!, se convierte en un héroe verdadero. No por músculos, no por fama, sino porque puso a alguien más por encima de sí mismo. Se gana su pase al Olimpo derechito y sin tocar barandilla
pero decide quedarse en la Tierra con Meg porque pues ya saben, el amor romántico vende más que la divinidad. Y así es como termina el viaje de Hércules versión Disney, del cielo a la granja, de mamado a torpe salvador del mundo y de hijo de Zeus a héroe del corazón, todo con un soundtrack gospel, referencias griegas suaves y cero infidelidades mitológicas porque esto es para niños, no es HBO. En el mundo de los videojuegos estoy seguro que has jugado un sinfín de juegos que siguen el camino del héroe sin pensar siquiera en ello. Uno que está en mi top 5 de los videojuegos es Link de The Legend of Zelda. Elige el que quieres, de todos modos hay un montón y siempre es la misma. Pero si tengo que elegir uno siempre será Ocarina of Time, una obra maestra. Tenemos a Link, un morro huerfanito criado en el bosque por hadas que vive bien feliz sin saber que en realidad es el último descendiente de una raza extinta de gente con complejo de héroe. Él solo quiere jugar con su resortera y dormir hasta tarde, pero pues un día se le aparece un árbol que habla, un árbol parlante gigante con cara de viejito sabio llamado Gran Árbol Deku, que básicamente le dice: mijo, despiértese que el mundo se va a ir al carajo y usted es el único que puede salvarlo. Y así, sin anestesia, inicia el viaje del héroe versión elfos y espadas mágicas. Link, como todo buen protagonista con cara de no sé qué estoy haciendo aquí, sale al mundo con una espada oxidada, un escudo de madera y su fiel acompañante, una hada gritona llamada Navi que se la pasa diciendo "Hey, listen", cada 8 segundos como si tuviera un TDAH auditivo bastante molesto. Va y viene por el reino de Hyrule resolviendo puzzles que harían llorar a un ingeniero, enfrentando criaturas gigantescas que parecen salidas del catálogo de pesadillas de Guillermo del Toro, y todo eso para conseguir 3 piedritas mágicas, las gemas espirituales, que son básicamente el equivalente medieval a las llaves USB para abrir la puerta sagrada del tiempo. Cuando por fin logra abrir esa puerta y sacar la espada maestra, uno pensaría que ya va a salvar al mundo. Pues no, se duerme 7 años, literal, se queda en coma mágico como princesa de cuento y cuando despierta pues el mundo ya está hecho caca. El malo, Ganondorf, tomó el poder y ahora todo es oscuridad, zombie y ranchos abandonados, todo mal. Pero Link no se rinde, ya con su bigotito de Chocomilk sale a buscar a los sabios que están tan bien escondidos que parece que se les olvidó que tenían que ayudar a salvar el mundo. Entre templos llenos de trampa, hielos, fuego, agua y traumas infantiles los va rescatando uno por uno mientras nosotros como jugadores gritamos "¿Por qué me cayó otra vez ahí?". En el camino descubre que esa misteriosa ninja sexy llamada Shake es en realidad Zelda, que lleva toda la aventura haciéndose pasar por el Legolas versión emo para no ser secuestrada por Ganondorf, pero pues de todas formas la secuestran. Link se lanza a pelear contra Ganondorf, que primero se transforma en jefe final versión 1.0, humano con espada mágica, y luego en la versión 2.0, que es un cerdo demoníaco mutante con complejo de jabalí. Después de espadazos, flechas de luz y gritos heroicos, Link lo derrota y salva al reino. Pero como esto es Zelda y no hay finales felices sin drama, Zelda le dice que tiene que volver en el tiempo para vivir su infancia en paz, como si después de todo ese trauma se pudiera volver a jugar con resorteras como si nada. A terapia es lo que necesitaba este morro. Así que el viaje de Link en The Legend of Zelda es básicamente: estás destinado a salvar el mundo, pero primero resuelve 12 templos llenos de acertijos, pelea con demonios, hazlo sin hablar y nunca te vas a ligar a la princesa. O sea, ni siquiera tiene diálogos el pobre. Y no solo los personajes ficticios, estoy seguro que tú también has tenido tu propio viaje camino del héroe. ¿No me crees? Presta atención a esta historia. Érase una vez un joven tranquilo, feliz, disfrutando de su café con pan mientras veía videos de perritos bailando en TikTok. Todo estaba en paz, la vida era hermosa, hasta que su mamá gritó desde el cuarto: ¡Ay, mijito, me duele el pecho! Y como buen hijo preocupado, y más aún porque no sabía si ese grito era de dolor real o porque se le cayó el control remoto, corrió en friega. Y la mamá pues tenía cara de que se estaba muriendo, pero como buena señora mexicana dramática lo dijo con toda la intensidad posible: ¡Ay, mi hijo, llévame al IMSS que me está dando algo! Y ahí comienza el viaje del héroe. Nuestro protagonista, con su mamá de la mano y el alma en un hilo, llega al IMSS, se estaciona a 2 cuadras porque no hay lugar, entra corriendo, sudando y gritando: ¡Ayuda! ¡Mi jefa se muere! Y le responde una enfermera que claramente ya perdió toda emoción por la vida: ¿Traes pase? Y el otro: ¿cuál pase?
El 47B-D con hoja rosa firmada por el lector asignado de su unidad sellada entre las 9 y 9:15 am en fase lunar menguante. Ese pase. Y lo mandan a una fila, después a otra fila y luego a otra fila. Y así va cayendo en las profundidades burocráticas como Frodo en Mordor, pero sin anillo, sin Sam y haciendo puros corajes. En medio del caos aparece Don Ramiro, un viejito con cara de que ya se sabe todos los trámites del IMSS y hasta tiene el calendario de guardias médicas tatuado en el brazo. A ver, mijo, venga para acá. ¿Usted no, verdad? Sí, se le nota lo inocente. Mira, primero vas a ir al módulo 3. Ahí te van a dar el pase. Luego te vas al archivo, de ahí te vas a la ventanilla y no le hagas caso al de seguridad. Siempre dice que no se puede, pero siempre se puede. Y así como Obi-Wan en Pansy con su credencial de Linapan lo guía por el intricado camino de sellos, firmas y funcionarios con cara de me vale ñonga tu urgencia. Nuestro héroe enfrenta desafíos, la secretaria que lo regaña por no traer la copia del CURP aunque ya lo traía en el celular, la máquina que imprime turnos pero está desconectada y la señora que se mete en la fila diciendo que ya estaba. Todo lo supera con la ayuda de su mentor y una bolsita de galletas marías que alguien le regaló en la sala de espera como ofrenda al guerrero cansado. Y después de horas de sufrimiento logran que atiendan a su mamá. El doctor la revisa con cara seria, la acuesta, le checa todo y le dice: ay señor, lo que tiene usted es un pedo atorado. Le voy a dar una pastilla y si eso no funciona, una coquita con bicarbonato y un eructo, estoy seguro que con eso se cura. La mamá se recupera al instante, el hijo no sabe si reír, llorar o echarse un pedo él también. Pero nuestro protagonista regresa a casa con su mamá feliz, pero él ya no es el mismo. Ya tiene mirada de veterano, habla con códigos del IMSS, sueña con turnos y sellos. Y cuando alguien dice urgencias, él siente un escalofrío así bien feo. Ahora cada vez que ve un hospital se le enchina la piel y si vuelve a oír la palabra pase, automáticamente le da gastritis. ¿Ven? Todos tenemos un héroe dentro, solo que a veces ese héroe pues no tiene espada ni magia, tiene una carpeta con documentos, una pluma de tinta azul y la fuerza de 1000 trámites en su corazón. Entonces, después de echarle un ojo a Luke, Simba, Harry, Moisés, Frodo, Neo, Hércules, Link y demás personajes que se la pasaron peor que uno en un lunes por la mañana, podemos decir que el viaje del héroe pues es una plantilla poderosa porque funciona. No importa si estás en una galaxia muy muy lejana o en un bosque con hadas en Howard, en Egipto o dentro de la Matrix, la fórmula se repite porque toca fibras humanas muy profundas. Todos tenemos un llamado en algún punto, todos enfrentamos dragones personales, tu jefe, tu suegra, el SAT, la Coppel, etc. Y todos tenemos un momento en que sentimos que morimos y renacemos cambiados. El viaje del héroe es un espejo de lo que vivimos, solo que con menos espadas legendarias y a veces más juntas por Zoom. Aparte, el héroe rara vez quiere ser héroe. Nadie se despierta un día diciendo hoy me dan ganas de enfrentar traumas, perder gente que amo y casi morir por un bien mayor. Todos arrancan con dudas, miedos, resistencia y es precisamente esa transformación la que los vuelve héroes. No nacen siéndolo, se hacen a punta de fregadazos. Y siempre hay un mentor que o muere o desaparece, ya sea Obi-Wan, Mufasa, Gandalf, Morfeo, el maestro Roshi, Dumbledore, todos te dan la sabiduría, el empujón y luego te dicen, órale pues, ahora tú solito. Como si fueran papás enseñándote a andar en bici. Pero eso es clave, el héroe tiene que aprender a caminar solo. Y sí, se enfrentan a monstruos, imperios galácticos y villanos hormonales, pero la lucha más cañona siempre es consigo mismo. Superar el miedo, la culpa, el ego, la duda. Es básicamente una limpieza emocional con jefe final incluido. Aparte, el regreso nunca es igual. Incluso si se vuelve al mismo lugar, el héroe ya no es el mismo. No puede regresar a su vida anterior porque ya vio, ya vivió, ya entendió cosas que pues, no se pueden desentender. Y eso aplica en la vida real también. Después de una crisis, un logro o una pérdida o una victoria, pues no vuelves a ser igual. Y con esto último me voy a escuchar como esos libros de superación que me cagan, pero todos somos el héroe de nuestra propia historia. El viaje del héroe no es exclusivo de tipos musculosos con espadas o magos adolescentes con traumas. Todos pasamos por esos ciclos. A veces nuestro mentor es un libro, una abuela sabia, un fracaso o a veces hasta una peda existencial. El punto es que el viaje es universal y aunque no todos salvemos al mundo, al menos salvamos pedacitos de nuestra vida en el camino. Al final, el viaje del héroe es la historia de todos, disfrazados de aventura épica.
A veces lo vives con capa, a veces con pijama, a veces con varita, a veces con Google Maps, pero siempre implica cambiar, perder y aprender y salir del otro lado pues hecho un nuevo tú. Y con esto llegamos al final de este episodio. Terminó bien raro ahora, no supe en dónde, pero dimos un giro bien raro aquí. Pero en fin, si ya llegaron hasta aquí, recuerda suscribirte, comparte este episodio a quien más gordo te caiga y sígueme en Facebook, Instagram, TikTok o hasta en Pinterest. En todos lados estoy como @NachoArmpa. Así que pásenla bonito y recuerden, si un viejo barbón llega a su casa ofreciéndoles aventura y magia, piénsenlo 2 veces. Puede ser un mentor o un coach de vida que te quiere estafar. Hasta la próxima y que la fuerza del cafecito mañanero los acompañe. Adiós. Estaba tranquilo viendo TikTok sin presión, cuando grita mi mamá con voz de ultratumba y dolor: llévame al IMES que me estoy por morir. Y yo con la pijama sin saber qué decir, corrí sin saber qué llevar. Me topé con la fila infernal. El dragón no tenía alas ni fuego, era un turno perdido en ventanilla. 3 mi cielo es el camino del héroe, con papeles y sin plan. Es el camino del héroe, con sello azul y sin final. No hay orcos, no hay espada, ni batalla colosal. Solo un trámite mal hecho y un pedo intestinal. Apareció don Ramiro, sabio del IMSS ancestral, con su INAPAM colgando y su mapa espiritual. Me guió entre sellos, filas y absurdos sin razón, y con galletas marías logré mi redención. La enfermera gruñía, el sistema cayó, el CURP impreso ya se borró, pero tras el caos y la burocracia sin ley, la jefa revivió con un eructo y un spray. Es el camino del héroe, no hay varita pero hay estrés. Es el camino del héroe y el final no es como crees. No salvé al mundo ni vencí a ningún villano, pero mi jefa se alivió con un chesco y la mano. Es el camino del héroe, en la fila del INES también es el camino del héroe. Y al final ya no soy quien era ayer, no volví con gloria, ni con fama o medalón. Pero ahora sueño con sellos y la siguiente opción.